Saludos, por aquí de nuevo nos encontramos en el eje cafetero colombiano. Estamos muy felices de estar en estas tierras otra vez porque, como ya saben los que han visto algunos videos atrás, nosotros en este momento estamos en Ibagué, en el departamento del Tolima, conociendo también ese espectacular departamento de allá del Tolima que también nos tiene encantados. Aquí estamos saliendo de Montana Glamping, que ahorita más tardecito en el video les vamos a mostrar una espectacular burbuja que nos vamos a quedar esta noche. Pero hoy vamos para los termales de Santa Rosa, un lugar que nos encanta por sus beneficios curativos que tiene. Y vamos a regresar para nuevamente, ya que nos gusta esa travesía. Así es, estos termales son muy famosos por su cascada espectacular que se ven fotos de 5 chorros, aunque esa cascada es fría, pero de todas maneras es espectacular. Uno meterse al termal, luego se va para esa cascada. La verdad que es un plan buenísimo también allá en Santa Rosa de Cabal. Y esa cascada tiene 95 metros de altura, súper alta también. Es un espectáculo. Nosotros hemos ido de noche, de día. Siempre que estamos por aquí en el eje cafetero nos gusta mucho visitar ya sea los termales de Santa Rosa o los termales de San Vicente, que de hecho los invitamos a ver el video de los termales de San Vicente, que queda ahí mismo por esa zona, más o menos a la misma distancia del municipio de Santa Rosa, un poquito como 10-15 minutos más que los termales de Santa Rosa, que es para donde vamos hoy. Pero también los invitamos a ver el video, se los dejamos aquí arribita en una tarjetica y acá abajo en la descripción también para que se lo vean, por si están considerando ir a alguno de los dos. Miren a ver cuál les gusta. Bueno, mi gente, va pues otra cosita que no me pueden perder cuando estén por aquí en el Quindío. Esto es el aborrajado. Esto es hecho de plátano con queso, bocadillo, mucha gente le echa chicharrón. Delicioso. Esto es empanado, pues como apanadito por fuera y frito. Esto lo adoptamos mucho aquí en el Quindío más que todo, pero esto es de abajo del departamento del Valle del Cauca. Ya por aquí llegando, acabamos de dejar el carro en el parqueadero. Aquí es propina voluntaria, carros y motos. Y de aquí desde el parqueadero está la entrada. Hay que caminar como 10-15 minutos, ¿verdad? Sí, hay que caminar subiendo un poquito. Como 10 minutos. Ya escribimos nuestro ingreso. Salen 35.000 de lunes a jueves y de viernes a domingo en 50.000 por persona. Así es, también cabe notar que hay dos lugares donde puedes hacer pasadía. Uno es el hotel, que también puedes ingresar, es un poquito más costoso, pero es más privado también. Los huéspedes del hotel, los que hagan pasadía, ese vale 50.000 pesos. Y los fines de semana también es un poquito más costoso. Pero aquí estamos en el lugar de las cascadas de los 5 chorros, de la cascada de 5 chorros. Bueno, y recordándoles que por aquí estamos por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Así que estamos fatigaditos un poquito. La altura pega un poquito duro.
está totalmente cambiado la última vez que vinimos. Hay 4 termas, una cascada fría. Y mi amor, ¿qué más hay por acá? Bueno, nada, aquí pueden encontrar una expedición termal también que es muy chévere, dura 1 hora subiendo, 1 hora bajando, hay diferentes horarios. Hoy no la vamos a hacer porque no vinimos programados para ella, pero esas expediciones termales por lo general son muy espectaculares porque se conoce el nacimiento del termal. También hay 2 restaurantes, un café, aquí pueden ordenar, pueden pedir lo que quieran a la terma, pueden pedir gaseosa, cerveza, agua, una picada, los restaurantes son muy buenos de hecho, nosotros ya lo hemos probado también, la comida es súper rica también. Y aquí algo que me encanta mucho, pero no vamos a poder hacerlo en el día de hoy, que es el spa. Así que si vienen para acá, desen un tiempo de ir a expedición termal y también sacar un ratito para esos masajes ricos. Y si se quieren quedar a dormir también está genial porque aquí hay 3 hoteles, uno aquí en esta zona, otro en el río más abajo y otro en la parte de arriba como les explicábamos ahorita. Y nada, vamos a disfrutar un ratico y ya les vamos mostrando cómo está la cosa. Y si aún no te suscribes a nuestro canal, te invitamos a hacerlo para que no te pierdas ninguna de nuestras travesías, viajes, reviews de hoteles, entre otras cositas, ¿verdad, mi amor? Así es, en este momento estamos visitando Colombia, pero ya pronto vamos para Puerto Rico y obviamente también muchos más destinos del mundo entero. Estamos sorprendidos, de verdad que la última vez que han cambiado muchas cosas desde la última vez que llegamos. Ahora ya no se puede consumir alimentos en las termas, tampoco se pueden consumir bebidas en las termas, te tienes que salir, antes eso sí podía. Y pues nada, aquí hay 4 termas, como habíamos dicho antes, ambas son de la misma temperatura, porque hay muchos termales que varía la temperatura según la terma para uno irse acondicionando, pero sin embargo están suavecitas, están muy buenas, están pues apenas para uno disfrutar un ratico, ¿verdad? Y ahora vamos para dónde ya? Ahora vamos para la cascada, bueno, la de 5 chorros, a refrescarnos con un poco de agua fría. Ya, suficiente agua caliente, una agüita helada ahorita. Nos refrescamos un poquito en la cascada, unos masajes súper ricos. De verdad, nunca habíamos venido de día, ¿cierto que no? No, habían venido de día y aprovechen en la cascadita, la última del lado de ella. Hay un huequito, métanse allá adentro de la cuevita. Sí, hay una cosa bien chévere, se pasa bien bueno ahí. Como pueden ver, hay mucha gente hoy es un jueves por la tarde. Así que la recomendación es vengan entre semana, de lunes a jueves, porque viernes, sábado y domingo se llena bastante. Hay muchísima gente, inclusive hoy hay mucha gente, entonces ese es un tipcito para que vengan entre semana de ser posible a este lugar. Bueno, para su seguridad aquí hay salvavidas, así que para los niños o para ustedes si considera que no sabe nadar, realmente las termas son bajitas, no tienen más de 3 pies creo. No son tan hondas. Está perfecto, y de hecho hay una especial para niños también. Sí, hay una especial para niños. Si deseas tomarte alguna bebida o consumir algún alimento, puedes hacerlo, pedírselo a alguna persona de aquí encargada y te lo traen directamente a la mesa, no tienes que ir directamente a los restaurantes o a la barra. Nada, otro tipcito que les soltamos es que vénganse más o menos para la hora del atardecer, que es bien bonito, más o menos como para las 5, 4 de la tarde. Se pueden venir desde las 3, 3 y media. Nosotros desde Salento aquí nos demoramos, salimos a las 2 de la tarde de Salento y llegamos aquí a las 3 y media. Así que se pueden venir más o menos a esa hora, salen unas fotos espectaculares, con muy buena luz, la cascada se pone hermosa también. Con el sol, cuando hay mucho sol de mediodía o luz del día, mucha luz del día, es bien un poquito molesto porque la terma ya es caliente y aparte de eso pues el sol está pegándote duro, así que por la tardecita es muy rico y de hecho los termales aquí los abren hasta las 12 de medianoche, así que el plan está hasta bien tarde. Y pues nada, para que disfruten, pueden disfrutar todo el día si quieren desde por la mañana, pero es mucho mejor que se vengan por la tardecita. Es muy importante
Por favor, salgan de cada 20 minutos de las termas porque se puede acelerar el corazón, entre otras cosas. Y cojan un bañito de agua fría luego de salirse. Si te está gustando este video, no olvides darle like para que muchas más personas que estén interesadas en este sitio turístico de aquí, del Eje Cafetero Colombiano, el Eje Cafetero Colombia, pues lo puedan ver. Recuerden pasarse por el video de Termales de San Vicente, que está allí a la vuelta prácticamente. Es un poquito más lejitos que este, desde Santa Rosa al municipio, pero también es muy bueno visitarlo, también es excelente. Y estos días estén pendientes, más suscríbanse de una vez, activen las notificaciones, porque vamos para unos termales allá en el Tolima, vamos para unos termales espectaculares, supremamente naturales, son bien pequeñitos pero muy naturales, son bellísimos, 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 y se están poniendo muy populares. De verdad que tenemos muchas ganas de ir. Este día vamos para allá y les mostramos, así que para que no se la pierdan, suscríbanse. No se vayan de este video porque ahorita vamos para los peajes, nos estamos quedando en Salento. Les vamos a mostrar una burbuja espectacular, un glamping espectacular. Va a ser primera vez en una burbuja de nosotros, ¿verdad? Sí, la primera vez, y creemos que de esta región es la única que hay. Ya camino a los lockers a cambiarnos para bajar, ir al hospedaje. Aquí pueden encontrar comidas desde 9.500, que es un chorizo sencillo, chorizo santarrosano, que lo tienen que probar, súper recomendado que lo prueben. Y una botella de agua, para que se hagan una idea más o menos a los precios, vale 3.700, así que pues no es caro. Importante que no pierdan su llave de locker, vale 1.000 pesos colombianos el locker, así que no, ya saben. Si la pierden la llave, tienen que pagar un valor de 30.000 pesos colombianos. Aquí ya llegamos al parking, se nos acabó el tiempo aquí, estamos bien rico, bien delicioso, ya vamos caminando al hospedaje. Y recuerden traer su toalla porque aquí no hay disponibles y para que la puedan utilizar. Así es, mira, un travel hack que me enseñó un amigo viajero, que nos enseñó un amigo viajero. Estas toallitas son toallas de microfibra, número 1 porque no pesan absolutamente nada. Entonces en los viajes pues obviamente es mucho mejor porque puedes llevar más ropa en tu equipaje. Y número 2, se secan súper rápido, así que no tienes esas toallas grandes que son bien bulky, hacen harto espacio y se demora mucho para secar, si coge mal olor. Esta la pones ahí al viento un momentico y ya está. Si te interesa visitar estos termales espectaculares, Mateo te va a decir cómo llegar. Muy fácil, si vienen en carro no tienen pierde. Llegan al municipio de Santa Rosa, ahí hay muchísimas indicaciones, o si no ponen en Google Maps o en Waze, ponen termales Santa Rosa de Cabal y ahí les va a dar las indicaciones sin ningún problema. Ahora, si vienes de otro país o si vienes de acá de Colombia mismo, de otro departamento, de otra ciudad, tienes que llegar al terminal de Pereira, al terminal de buses de Pereira, y de ahí coger un bus para Santa Rosa que tiene un valor más o menos de 2.400 pesos y ese te deja en el Parque de Santa Rosa. Ahí vas a tener dos opciones, que una es el transporte típico, que es una buena experiencia también si no lo has vivido, es el Willys, es un Jeep Willys que te trae aquí por más o menos 4.000 pesos, están saliendo constantemente, al igual que los que dejan gente, pues están bajando también personas. Y la otra es el bus de aquí de los termales, sale uno a las 9, otro a las 11, 1, 3 y 5, al igual que también hay otros horarios de regreso. Básicamente eso, súper sencillo llegar, y vamos a comernos un choricito santarrosano porque los chorizos santarrosanos son mundialmente famosos y estamos aquí y no nos vamos a comer un chorizo, es como si no hubiéramos venido. Comimos el choricito santarrosano, delicioso. Entramos aquí a un restaurante que se llama Chorizadas y entramos porque de subida teníamos ganas de entrar al baño y la verdad nos atendieron muy bien, no nos cobraron y el baño se veía súper aseado, entonces por eso aquí de bajada decidimos parar. Y de verdad que está súper rico, tienen un menú súper variado. Casi siempre que bajamos bien tarde, como tipo 11, tipo 12 de la noche. Entonces encontramos todos estos lugares cerrados. Este lugar aquí lo cierran a las 8 de la noche. Y el chorizo estaba delicioso, estaba muy rico, a lo que sabe el chorizo santarrosano. Hacen todo en leña también, aguapanelita con queso,
La arepa estaba deliciosa, todo muy rico. Y ahora sí, vámonos para el glamping para mostrarles la belleza. Nos vemos en Salento. Acabamos de llegar de los termales y de verdad que donde nos vamos a quedar esta noche está espectacular. Mi gente, pues ya llegamos aquí al hospedaje. Estamos súper contentos, súper emocionados. Primero que nada, obviamente porque acabamos de llegar súper relajados de los termales y pues es una terapia buenísima. Y segundo, porque esto está espectacular. Este glamping está hermoso. Yo creo que es el único glamping burbuja que hay en el eje cafetero. Les tenemos una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la mala? La mala es que vamos a dejar esto para otro video. Les vamos a mostrar esto en otro video. Y la buena es que vamos a hacer un review completito de este lugar de Montana Glamping aquí en Salento, Quindío. Estoy súper emocionada con este glamping espectacular. No se pierdan el video que vamos a estar grabando de Montana Glamping. Así que suscríbete a nuestro canal para que no te lo pierdas, ya que va a ser el próximo que vamos a estar subiendo. Y también un poquito de Salento, del pueblito, para que conozcan. Así es, vamos a hacer un par de cositas en Salento, vamos a irnos de shopping también. Vamos a ir creo que al puente de la explanación, que no lo conocemos también. Yo no lo conozco y yo prácticamente toda la vida viviendo en Armenia y pues tampoco lo conozco, entonces de pronto vamos a pegarnos una pasadita por ahí. Así que ya sabes, suscríbete, activa las notificaciones. ¿Y cómo ven, mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo.